esta mañana les doy las bienvenidas y les doy las gracias a Dios por permitirnos tener un día más de vida. Gracias a nuestro Señor Jesucristo. Y hoy podemos seguir estudiando en la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Marcos. Y continuaremos con nuestros pequeños sermones con la tentación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vamos a orar brevemente y le doy la bienvenida a todos los que se han unido en este video. Ya vamos mejor en cuanto al virus, lo que se dice, pero bueno, hay muchas ideas de que todo esto es una trampa. Entonces, lo que haya sido, bueno, pues que sea para la gloria de nuestro Señor Jesucristo y nosotros permanecer juntos. Veamos lo que dice la palabra de Dios. Vamos a orar. Te doy las gracias, Padre bendito, por la oportunidad de estar juntos a través de estos medios de comunicación. Te damos las gracias por tu palabra, Señor. Permítenos resistir, Señor, en tiempos difíciles. Permítenos resistir como nuestro Señor Jesucristo. Y lo veremos en el día de hoy en tu palabra, Señor. Permítenos poner atención y, pues, más allá de las habilidades del predicador, pues la habilidad que tengamos de escuchar a tu Espíritu, Señor, es más importante. Te rogamos, Señor, que tu palabra hable a nuestros corazones y cambie nuestra forma de pensar para andar y vivir conforme a tus estándares. Te lo rogamos y te rogamos, Señor, por la salud de todos los que vean el video, los que tengan sus familiares enfermos. Te ruego por la salud de cada uno de ellos. Concédenos paz, concédenos en tu palabra esa paz que tú no das como al mundo. Te doy las gracias, bendito Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pregunta: ¿cómo te caerían unas vacaciones con todo pagado a donde tú quisieras por 40 días? Estaría muy bien, ¿verdad? ¿Cuál sería tu lugar ideal? Hawái, Cancún, para los que somos mexicanos. ¿Dónde te gustaría ir? ¿Alguna vez has pensado o has escuchado este programa de televisión donde las personas tienen que sobrevivir 21 días sin ayuda de nadie, desnudos? Muchos de ellos no lo logran, muchos de ellos se enferman, muchos de ellos claudican porque es difícil, o muy difícil, sin la ayuda de nadie, excepto de la producción, en caso de que de que se enfermen o que se hayan dañado o se lastimen. Entonces la producción los rescata y los saca del lugar. Pero eso es un programa de televisión. ¿Pero qué de nuestro Señor Jesucristo? Estuvimos viendo en los pasajes anteriores, ¿verdad? El precursor de nuestro Señor Jesucristo, su mensajero, ¿verdad? Considerado un profeta por las cosas que él hacía. Y la forma en que vivía la gente algunos lo consideraban que estaba loco o que tenía un demonio porque vivía en las zonas desérticas del desierto de Judá. Y ahí es donde vamos a infiltrarnos un poco después de que Marcos nos presenta al heraldo del Señor Jesucristo y posteriormente la coronación con el bautismo del Señor Jesucristo. Y en una fiesta, en una coronación, uno como ser humano esperaría, por ejemplo, fiesta, ¿verdad? Pámpanos, no sé cómo se me están yendo las palabras en español, pero juegos pirotécnicos, ¿verdad? Un festival, una celebración. Pero vamos a leer el pasaje el día de hoy en Marcos 1, los versículos 12 y 13, que mencionan la tentación del Señor Jesucristo. Estamos Marcos 1, 12, 13. Dice el Señor: enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. El texto es breve, pero hay mucho que pensar en ello. Enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto, y estuvo en el desierto 40 días, siendo tentado por Satanás, y estaba entre las fieras, y los ángeles le servían. Sentado desde aquí, ¿verdad? Desde la comodidad de la casa, es difícil imaginar estar en un desierto. A menos que hayas estado en un desierto, en un lugar muy, muy árido, solo. Sería difícil imaginarlo.
Lo que debemos aprender en este pasaje debemos aprender acerca de nuestro Señor, cómo Él, en su amor para nosotros, Él da a todo, pero sobre todo amor a su Padre. Aprendamos de nuestro Señor que el servicio a Él no es necesariamente cómodo, no necesariamente seguro, pero tiene las mejores recompensas. Aprendamos de nuestro Señor que el servicio a Él no es necesariamente cómodo y seguro, pero tiene las mejores recompensas. Lo primero que vamos a ver es que el texto que estamos viendo inicia con la palabra enseguida. Enseguida, ¿verdad? Nos está hablando de lo que ya hablamos nosotros, ¿verdad? En los estudios anteriores, que inmediatamente de Jesús, después de recibir la confirmación de quién era Él, de su identidad delante de muchos testigos que se estaban bautizando, que estaban confesando sus pecados, Marcos dice que inmediatamente el Espíritu le impulsó a ir al desierto. No fue una sugerencia o no es que el Espíritu lo haya trasladado a ese lugar, sino que le comandó a ir a ese lugar. Jesucristo inmediatamente es puesto a prueba por el Espíritu Santo. No se pierde tiempo en ese sentido. Y ojo, prueba y tentación son cosas distintas. El Señor siempre va a probar nuestra fe para dar mejor fruto, para dar fruto, para crecer, para moldearnos a su imagen. La tentación, recuerden, Santiago 12, 13, 14 nos dice que proviene de las concupiscencias de nuestro corazón. Somos atraídos y somos seducidos de acuerdo a lo que nuestro pecado es. Recuerda que Jesucristo era sin pecado, entonces era difícil tentarle, pero ¿en qué consistía esa tentación? Pues básicamente era hacerle dudar de la presencia de su Padre, ¿verdad? De dudar de la voluntad de Él. Al final, cualquier rey diría, ¿por qué estoy sufriendo? No tengo necesidad de pasar por todo este dolor, ¿verdad? Entonces era el deseo de desobedecer, de desconfiar, de hacer las cosas a su manera. Santiago nos dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces Marcos nos dice que enseguida, después de ser coronado como rey, siervo, ¿verdad? El Espíritu Santo es quien le comanda ir al desierto. No hay tiempo para irse a casa, no hay tiempo para prepararse para tal evento, para empacar tus cosas, llevarte un poco de agua, llevarte una mochila, nada. Es inmediatamente. Lo cual Jesús demuestra una obediencia inmediata, completa. Es el deseo de complacer a su Padre, no importa si es incómodo, no importa si hasta es peligroso. Él demuestra una completa dependencia en el Espíritu Santo, lo cual debemos tú y yo hacer cuando somos puestos a prueba, cuando nuestras circunstancias no son las más ideales. Deberíamos de tener esa dependencia en el Espíritu Santo, esa confianza, ese valor en el Espíritu Santo. No se aferró a las comodidades de la ciudad. ¿Y cuántas veces nosotros nos aferramos a ello? Por ejemplo, pensaba, vamos a ver eso más adelante, muchas personas no quieren ir a ayudar, ¿verdad? Por parte de una iglesia a la sierra, ¿verdad? A la gente que vive en la sierra, porque carecen de baños. Y pues, si no hay baños, pues no voy. Así de simple, suena absurdo, pero sí lo he escuchado. Entonces, no se aferró a las comodidades de la ciudad. Entonces nosotros mismos limitamos nuestro servicio a Dios cuando no estamos cómodos. Esta no es la primera vez que Dios comandó a sus siervos, a alguno de sus siervos, a hacer algo difícil, a hacer su voluntad. Y hay muchos que mencionaremos más adelante. Enseguida, obviamente implica sin espacio de tiempo. MacArthur lo comenta de esta manera en uno de sus sermones. Lo que decía, uno esperaría que hubiera una fiesta, una celebración, y en lugar de eso vemos a Jesús obedeciendo inmediatamente la voluntad del Espíritu Santo. Jesús no se aventuró en un viaje de placer, básicamente. Todo lo contrario, Él estaría sin alimentos, estaría sin cobertura, sin protección, expuesto a los elementos del tiempo, pero sobre todo a las fieras también. Bueno, no sobre todo, los cambios climáticos podrían ser un efecto difícil por 40 días, recuerda.
40 días, pues que no estuvo en un hotel de 5 estrellas, sino en el desierto. Un desierto que es un área difícil, es escabrosa. Las rocas no son sólidas, sino muchas de las rocas son suaves, que se pueden desmoronar. Entonces el terreno no es muy agradable, tiene zonas escarpadas, muy difíciles de acceso, ¿verdad? Pero veamos algunos de los ejemplos en los que Dios ha puesto a sus siervos o recordemos algunos de ellos. Por ejemplo, cuando Dios les comanda hacer algo. En el caso de Job, ustedes recordarán que Dios le dijo, ve a Nínive. La reacción de Job no fue la ideal, fue, sí, claro, y se fue para otro lado. Elías, sin embargo, él sí, cuando el Señor le dijo, haz esto, lo hizo. En el caso de Felipe, cuando le dice al Espíritu Santo que se acercara a un carruaje y le hablara al etíope, lo obedeció inmediatamente. En el caso de Ananías, cuando Pablo estaba persiguiendo a la iglesia y Dios le dijo a Ananías, ve, después de que Pablo perdió la vista, le dice, ve a tal parte donde vas a encontrar a Pablo y le vas a poner las manos para que recupere las manos en sus ojos para que recupere la vista. Y él dijo, Señor, no dijo que no, pero dudó un poco, ¿verdad? Este hombre quiere matarnos a todos. ¿Seguro que quiere hacer esto? Dice, sí. Entonces sí, también fue y hizo lo que se le pidió. Y en el caso del centurión romano también, cuando Dios le reveló que Pedro era la persona a quien debía de llamar. Están Abraham, está Moisés, el mismo Juan el Bautista. ¿Y qué hay de ti? ¿Qué hay de mí? Cuando Dios nos pide hacer algo en su nombre, nos da un pequeño trabajo, ¿lo hacemos? Damos el 100%, estamos aprendiendo, estamos gozándonos en su trabajo, le estamos dando la gloria a Dios. No es con una intención religiosa de hacerte sentir bien, sino observa el contexto. El Señor Jesucristo está siendo probado. Al principio parecía sin lógica. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Verdad? O sea, ¿qué caso tiene irse al desierto por 40 días? Pero era necesario ser probado. El Señor en la palabra de Dios nos dice que fue probado en todo como nosotros. Entonces había que probar las debilidades, había que probar en muchos sentidos la obediencia a Dios. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que el Señor te ordenó hacer algo por Él y le obedeciste o te rehusaste a hacerlo? ¿Obedeciste inmediatamente? ¿Te tomó tiempo? ¿O simplemente te negaste a hacerlo y todavía lo sigues pensando? Es interesante que la frase el Espíritu le impulsó, no sé griego, pero a ver si lo digo bien, auton ekbalei, espero, ¿verdad? Es la misma frase que se emplea en la expulsión de demonios, como lo muestra en Marcos 1, 34 y el 39. Entonces es la misma frase que se usa para expulsar demonios. Entonces imagínate, el Espíritu le está diciendo a Jesucristo, ve al desierto. Es la misma frase que el Señor Jesucristo les dice a los demonios, déjalo. Entonces le está impulsando a obedecer. Entonces es el Espíritu de Dios quien pone al Señor Jesucristo en esta situación. Y tú y yo a veces nos quejamos cuando nuestras circunstancias no son las que más nos favorecen. Quizá hasta pensamos que el Señor nos ha abandonado. Si no fuera por pecado, ¿verdad? Que tenemos, quisiéramos claudicar. Quisiéramos dejar las cosas como están y decir, ¿sabes qué? Pues esto no es para mí y vuelves atrás. Y no se trata de eso. Siempre vas a ser probado. Vas a seguir siendo probado en cada momento de tu vida hasta que fallezcas. Entonces, considera que toda la vida terrenal de Jesús estuvo conectada con el Espíritu Santo. Tú y yo recibimos el Espíritu Santo. Estamos conectados con Dios. Es la garantía, ¿verdad?, de que somos salvos. Entonces, el Señor estuvo conectado con el Espíritu Santo desde su nacimiento hasta su muerte y su resurrección. En esta ocasión no es diferente. Él está en el desierto y es el Espíritu quien lo pone a prueba. Pone a prueba su obediencia y pone a prueba su dependencia en Dios. ¿Cómo está nuestra dependencia en Dios? ¿Estamos dependiendo? Tú y yo no podemos depender de Dios si no estamos en su palabra. Si hay cosas que ocupan ese lugar
tu trabajo. Puede ser algo muy bueno que ocupe el lugar de la palabra de Dios. No te tomas más de 10 minutos, no vas a crecer. Tu fe se va a marchitar rápido. Entonces no vas a agradar a Dios en lo que haces. Vas a tener esas dudas y vas a claudicar. Entonces no hemos sido llamados para claudicar, sino para vencer en un mundo en donde la maldad sigue creciendo. Y no están obedeciendo, no están oyendo, porque muchos de nosotros fallamos. Nos queremos parecer al mundo y queremos hacer lo que el mundo hace, y no es el objetivo. Entonces, cuando Dios nos pone a prueba, muchas veces nosotros claudicamos. Nosotros, como cristianos modernos, ni siquiera nos gusta hablar de sufrimiento. Buscamos sermones que nos hablen de paz, de bendiciones, que nos hablen de dinero, ¿verdad? Qué exitosos vamos a ser. Y eso es lo que a veces muchas personas buscan. Ni siquiera hablamos de sufrimiento porque pensamos que la gente nos va a tachar de negativos. Realmente no estamos preparados para servir a Dios bajo circunstancias difíciles. Nos doblegamos fácilmente y hasta nos quejamos. Dudamos de Dios y nos volvemos atrás como lo hicieron los israelitas. Hoy es el día, hermanos, para analizar, para revisar nuestra vida y ver esa dependencia que hay en Dios, si es que estamos creciendo, si es que estamos escuchando la voz del Espíritu Santo. Sin embargo, vemos en Cristo completamente distinto, una obediencia, una lealtad, una confianza en Dios impresionante. Conocimiento de la voluntad de Dios también. Era humilde al aceptar la voluntad de Dios, aunque pareciera difícil, porque era difícil. Tenía esa seguridad de que Dios le ayudaría por 40 días sin comer. ¿Cuánto puedes irte sin comer? Yo, la verdad, a veces hasta un día ya me estoy muriendo de hambre, muriendo literalmente. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a comer todos los días, gracias a Dios. Y cuando no hay comida, pues mi estómago empieza a hacer cosas extrañas. Mi presión se eleva y arterial se eleva y cosas de estilo que el cuerpo empieza a hacer. Eso es un día solamente. Entonces, había perseverancia en el Señor Jesucristo, entre otras muchas actitudes ante la adversidad. La pregunta para ti y para mí es esta: ¿cómo está nuestra fe? ¿Está creciendo? ¿Está siendo fortalecida por el Espíritu Santo? ¿Qué tal nuestro servicio a Dios? ¿Tienes tiempo para servir a Dios? Wow. Eso sería absurdo siquiera preguntar. ¿Tienes tiempo para servir a Dios? ¿Lo sirves a Dios? ¿Sirves a Dios en todo lo que haces? Consideremos que el Espíritu es el que le está impulsando al Señor Jesucristo. ¿A ir a dónde? A un desierto. No es un desierto fácil. Es un pequeño desierto, pero tiene sus dificultades. El desierto de Judea está ubicado entre Judea, lo que era la región de Judea, y el Mar Muerto. En esa región es donde el Señor Jesucristo es puesto a prueba. Es una región árida, es una región desolada, nadie vive ahí. Por eso llamaban a Juan que tenía un demonio, porque él decidía vivir ahí. Es escabrosa, es escarpada. El clima puede ir de muy caliente a muy frío. Las rocas pueden ser suaves y se desmoronan fácilmente. Está habitado por animales salvajes. ¿Qué tal te caerían esas vacaciones a una zona donde hubiera cocodrilos? ¿Verdad? Estás nadando y te sale un cocodrilo o un tiburón. En este caso hay animales de otro tipo, salvajes. Estuvo ahí en el desierto por 40 días, mes y medio, hermano, mes y medio sin comer. No sé si sin beber, ¿verdad? Porque quizá hubiera algunos riachuelos, no sé. La palabra nos dice que sin comer. No pude encontrar ninguna información acerca de beber, pero 40 días sin comer es mucho tiempo. Pero no solo sin comer, solo. Si tú eres antisocial, tú dirías, bueno, pues 40 días me caerían de lujo, pero no estamos diseñados para vivir solos. Podemos imaginar que queremos estar solos, pero no estás diseñado para vivir solo. Tu mente se va a enloquecer, porque necesitamos esa dependencia. Aún aunque no te lleves bien con la gente, necesitas de la gente. El estar con gente, solamente verlo, si quieres para criticar, es de ayuda. Aunque no es lo ideal, ¿verdad? Porque para eso Dios dice,
amarse unos a otros, porque es lo ideal. Para eso fuimos diseñados. Entonces, el Señor Jesucristo estuvo en soledad, estuvo en aislamiento completo, en peligro, sin comida, sin comodidades en cuanto a sus necesidades físicas. Por ejemplo, dormir. ¿En qué forma dormía? ¿Dónde podría dormir? Entre las piedras, las serpientes, los escorpiones, chacales, leopardos, en alguna cueva que no sabe si hay un animal ahí. Sabemos que es el Señor Jesucristo, pero no creamos que porque era Dios hecho hombre, pues los animales se acercaban a decir hola, ¿verdad? Seguía siendo hombre. Entonces el Señor, el Espíritu lo estaba pues poniendo a prueba. Entonces, poniendo a prueba en su humanidad. Entonces, debía ser probado en todo como tú y como yo. Ese era el objetivo. Entonces, en cuanto a sus necesidades físicas, no había protección contra los elementos. Estaba expuesto como tú y como yo. Estaba expuesto a los animales. Probablemente durmió en cuevas. Y si dormía en cuevas necesitaba luz en la noche, ¿verdad? No se alcanza a ver si tienes alguna serpiente o algún escorpión por ahí. La falta de compañerismo puede volver a una persona loca. Entonces eso ya consideraríamos sus necesidades sociales, ¿verdad? Una compañía, a alguien con quien platicar. Por pura seguridad, 2 son mejor que 1, ¿cierto? En cuanto a sus necesidades espirituales, había esa comunicación con Dios. Y aún así a Satanás se le permite atacar al Señor Jesucristo en cada oportunidad que pudo. Ese era su momento. Si podía influir en una de las personas de la Trinidad, ¿verdad? Eso es lo que él siempre ha querido, ser como Dios y sobre todo ser Dios. Entonces eso era una oportunidad, como si te hubieran dicho a ti, te voy a regalar $5 millones si me das tu número de cuenta. No tienes que hacer nada. Entonces, para ti y para mí, si me regalan $5 millones, pues sí, claro. Y ojo, porque ese es otro tema para después. En fin, veamos lo que Satanás intentó. Marcos dice que era un ataque constante, ¿verdad? No era solamente 3 veces, como Marcos y Lucas lo dicen. No es que sea mal, que esté mal la traducción. Simplemente Marcos se enfoca en las bestias. Mateo y Lucas dan más detalles de lo que ellos consideraron importante. Pero Marcos dice que era siendo tentado. Siendo, pues es continuo. Es un gerundio del presente continuo. Entonces es siendo es constante. Marcos nos dice que era un ataque constante durante su tiempo que estuvo en el desierto. Otra pregunta, ¿cómo te va en esta área? El Señor Jesús establece un modelo de servicio, un modelo de obediencia, un modelo de rectitud sin quejarse. ¿Cómo estamos en esta área? ¿Nos estamos quejando de lo que Dios nos pide que hagamos? ¿Estamos sacrificando alguna comodidad? ¿Nos estamos quejando por no tenerla? Y puede ser en cualquier área, no nada más en el servicio a Dios, el servicio en tu casa. Te quejas de que necesitas traer dinero, te quejas de tu esposa porque no hace lo que tú quieres, te quejas de tu esposo porque pues esperas algo diferente. ¿Cómo estamos en este servicio a Dios? ¿Nos quejamos de lo poquito que Dios nos ha dado? ¿Qué hemos dado nosotros por Él? ¿Tiempo? ¿Eso es lo más que hemos sacrificado? Dios nos ha puesto en una situación de ir a un desierto. No, al menos no por el día de hoy. Pero ¿qué hemos dado nosotros por Él? Estamos siendo puestos a prueba de cada día de maneras distintas. ¿Qué hemos hecho por Él? Hacemos el esfuerzo de estudiar, porque eso es lo que Él espera. No nos dio un cerebro para que le dediquemos solamente a la construcción o a la computación, a la programación o solamente a tu profesión. Nos dio un cerebro para que le pudiéramos conocer. Invertimos ese tiempo en el conocimiento de nuestro Señor. Nos es difícil. Quizá no tengamos ese hábito de la lectura, del estudio, pero tenemos un Dios muy poderoso que puede hacer cosas que tú y yo no. Entonces, si tú y yo no podemos estudiar porque nos cuesta trabajo, tenemos un Espíritu Santo que nos ha sido dado, el cual puede lograr proezas.
La palabra de Dios en Santiago dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, debemos tomar nuestra cruz cada día. La estamos tomando. Nos negamos a nosotros mismos como Él lo hizo. Nos alejamos en lugar de obedecerle, siguiendo los afanes de este mundo. No tengo tiempo, tengo que trabajar, apenas me sale para comer. Entonces, las circunstancias difíciles nos pueden empujar o nos pueden alejar de Dios, o nos pueden acercar a Dios si dependemos de Él. Entonces, básicamente, en muchos de los casos, tú y yo hemos perdido esa visión de esa misión que se nos ha encomendado, el hacer discípulos para el Señor. Y eso requiere de preparación, requiere de tiempo. Sí queremos hablarle a la gente de Cristo, pero a veces que no estamos inmersos en la palabra de Dios, entonces no salen las palabras que debemos de decirle a las personas. No podemos decirles, porque nosotros mismos necesitamos de ese entrenamiento. Entonces estamos siendo inútiles en la responsabilidad que Dios nos dio. Te digo, habrá quienes crean, habrá quienes no crean, pero tú y yo seguimos siendo responsables de predicar el Evangelio, el Evangelio que Dios nos dio. No tu opinión, sino lo que está escrito. Entonces, Marcos nos dice que Jesús estaba siendo tentado. Es posible que el tentador no lo haya intentado únicamente, como te dije 3 veces, sino constantemente. Pues pudo hacer una infinidad de tentaciones en ese lapso de tiempo. Entonces era tentado no por demonios, era tentado por Satanás personalmente. Entonces te dije hace un momento que la tentación consistía en hacerle dudar, de claudicar. ¿Por qué? ¿Por qué de sufrir no es necesario? Pero él sí tenía en mente la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de su Padre? La pregunta para él sería, entonces, obedecer, claudicar. Entonces, Satanás a ti y a mí siempre nos está ofreciendo satisfacción antes que sufrir. ¿Por qué sufrir? Nos ofrece placer, nos ofrece satisfacción en lugar de sufrimiento. Y así a veces lo aceptamos, no queremos sufrir. Yo ir a una sierra a predicar el Evangelio, eso no es para mí. Yo, ser líder de un grupo de chiquillos, no, eso no es para mí. Ser el líder de grupo para una oración, eso no es para mí. Entonces, ¿qué es para ti? ¿Es para ti la voluntad de Dios o no? Si no es, tienes un problema muy grave. No conmigo, no con la religión. Tienes un problema grave de comunicación entre tú y Dios. Satanás te ofrece satisfacción y placer al principio. Una vez que caes en sus manos, todo es miseria y todo es dolor. Entonces, si quieres ir por ese camino, adelante. No digo que lo hagas, sino que es peligroso, pero es tu decisión. El doctor Tristan observa que algunos cristianos abisinios tienen la costumbre de acudir a la cuarantía durante la Cuaresma y de ayunar 40 días en las ruinas de sus antiguas celdas y capillas donde se supone que Jesús fue tentado. Y sin embargo, todos somos tentados por el tentador en cualquier ciudad. No necesitas irte a un desierto. A veces hasta las ciudades son peores que un desierto. Que somos tentados por Satanás por las comodidades que hay en una ciudad. Entonces eso también nos puede alejar de nuestro Señor. ¿Cuáles serían me surge una pregunta. ¿Cuáles serían algunas posibles reacciones de cualquier ser humano que no goza de las necesidades básicas? En mi caso, Proverbios 30:7-9 dice así: 2 cosas te he pedido, no me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Bien podría ser que provengan de mi corazón o que vengan del exterior. Aleja de mí la mentira y las palabras engañosas. Si vienen de mí, no quiero ni mentir y no quiero hablar con falsedad. Tampoco me des pobreza ni riqueza. Dame a comer mi porción de pan, no sea que me sacie y te niegue, lo que hacen los ricos, ¿verdad? Me sacio y te niego. Y decimos, una vez que eres rico, ¿quién es Dios? Dios no existe, ¿cierto?
no es lo que ellos hacen. Esto es lo que está escrito en la palabra de Dios. Una vez que estás saciado, se dice, ¿quién es el Señor? Entonces te pone en riesgo. Ya te alejaste de Dios. Entonces las riquezas podría ser una trampa, una hermosa jaula de oro. O que sea menesteroso y robe, o pobre y robe. Que ese es el otro lado de la moneda. Y profane el nombre de mi Dios. Entonces esto lo pedí a Dios en alguna ocasión también. Señor, una vez que leí esto dije, wow, es cierto. Y Señor, y se lo pedí, dame el pan de cada día. Ni me hagas rico, ni me hagas pobre. Ni quiero blasfemar tu nombre, ni quiero negarte. Dame lo que necesito cada día. Y eso lo ha hecho muy bien. Te puedo decir constantemente que en mis limitaciones, en mis pocas habilidades, lo que Dios ha hecho en mi vida es enorme. Y gloria a Dios, no por mis habilidades, sino por su amor, por su entrenamiento, y a veces incluye algunos jalones de orejas también. Yo doy gracias a Dios por ello, porque sin disciplina pues solamente serías como un hijo bastardo a quien Dios no ha amado. Entonces eso sería una indicación de que Dios, pues no hay Dios en mi vida, ¿verdad? Entonces la disciplina es importante. Entonces era necesario que Jesús fuera como tú y yo en todo. Así que por cuanto los hijos participan de carne y de sangre, como tú y yo, Él igualmente participó también de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, Satanás, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Porque ciertamente no ayuda a los ángeles, sino que ayuda a la descendencia de Abraham. A la descendencia de Abraham no necesariamente significa israelitas, a los que han de amar a Dios, a los que vienen a Dios, a los que obedecen a Dios, a los que creen en Jesucristo y ponen su fe en Él. Esa es la descendencia de Abraham. Por tanto, tenía que ser hecho semejante a sus hermanos en todo. En todo. Por eso la prueba. Habría que ser semejante a ti y a mí. Padeció de frío, temor, peligros muy reales, de que llegara a ser, a fin de que llegara a ser un misericordioso y fiel sumo sacerdote. Ahí está el propósito de Dios, en las cosas que a Dios atañen, para hacer propiciación por los pecados del pueblo. Pues cuanto Él mismo fue tentado en el sufrimiento, y no creas que ellos sean un desierto, es de placer, de sufrimiento, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Y si tú estás en ese caso, sufriendo el día de hoy, enfermedad, dinero, hambre, persecución, dudas, hoy es ese día, hermano, hermana. Ya deja de dudar. Deja de verte a ti mismo o a ti misma. Si hay pecado en tu corazón, si hay pecado en tu vida, abandónalo. Entrégaselo a Dios, confiésalo. Dile, Señor, discúlpame, la estoy regando. Sé que no soy digno de ti. Dame una oportunidad. Perdóname, por favor. Permíteme estar contigo. Ayúdame a escucharte, a ser obediente. Quita de mí esta necedad. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Él nos ayuda. Por cuanto Él es misericordioso. Él mismo fue tentado en el sufrimiento. Él es poderoso para socorrernos a todos los que somos tentados, ¿verdad? A claudicar. Esto es en Hebreos 2, 14, 18. En Hebreos 4, 14 y 16 nos dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe. No claudiques, retengamos nuestra fe. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino que uno ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Necesitas de ayuda? Acércate a Dios, a su trono de gracia, para que recibas esa ayuda oportuna. El día de hoy, no lo dejes para mañana, hazlo hoy.
Hebreos 4, 14 al 16. Marcos nos sigue diciendo, ¿verdad?, que fue impulsado por el Espíritu de Dios a ir al desierto y estuvo ahí 40 días, mes y medio. Es mucho tiempo, día y noche, entre las fieras. Marcos no da los detalles que Mateo y Lucas dan, pero añade su toque personal describiendo a lo que el siervo de Dios estaba expuesto. No solo era constantemente atacado por Satanás, sino que además tenía que lidiar con fieras salvajes, como lobos, chacales, leopardos. Un leopardo puede ser más agresivo que un león. Leones, no leones africanos, sino leones más pequeños, igual letales. Serpientes, escorpiones, puercos salvajes, hienas, etc. Aquí Marcos enfatiza la clara dependencia de Jesús al Espíritu Santo, por lo cual la naturaleza le era sujeta también a él. ¿No es este el modelo de dependencia que el Espíritu de Dios espera de ti y de mí también? Salmo 32, 6 nos recuerda, 6 y el 8 nos dicen: por esto orará a ti todo santo, en el tiempo en que puedas ser hallado, y ese tiempo puede ser el día de hoy. Ciertamente, en la inundación de muchas aguas no llegarán estos a él. No significa que estás libre de problemas. El Señor Jesús es puesto en problemas, pero su dependencia es la que se pone a prueba ahí. ¿Dependemos de Dios? El Señor dice con fidelidad, dice: te haré entender, si tú pones atención, y te enseñaré el camino en que debes andar. El camino en que debes andar, y no necesariamente va a ser agradable algunas veces. Algunas veces va a ser difícil, pero por ahí es por donde debes andar. Salmo 25, 12 dice: ¿quién es el hombre que teme a Dios? ¿Quién es ese hombre, esa mujer? Bueno, pues Él, Dios, Padre, Él enseñará el camino que debes coger. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. No hay una comunicación, no hay una comunión íntima con las personas que se burlan de Él, que dudan de Él, que lo niegan, que lo ignoran. ¿Cómo entonces va a enseñarles? A ellos le dará a conocer su pacto, los que están poniendo atención. Pon atención, no a mí, a la palabra de Dios. ¿En qué conflicto te encuentras el día de hoy? Si eres creyente, no te desanimes. Espera a Jehová, espera al Señor por causa de las pruebas. Mantente orando, aun cuando te sientas solo, aun cuando estés solo. Dios no te ha abandonado. Persevera. Él te traerá compañía. Él te confortará al final de la prueba, como lo hizo con él. Y los ángeles le servían. Al final de la prueba, Jesús probó ser digno, un digno contrincante, un digno servidor, un digno hijo, un digno señor, un digno sacerdote que pudiera interceder por ti y por mí. Se sometió a la voluntad del Padre, no dudó, no desobedeció, sino que permaneció fiel hasta la muerte, ¿verdad? Porque murió y resucitó. Él permaneció fiel en esta prueba hasta la siguiente ocasión que Satanás lo tentó. Satanás no va a claudicar, pero Dios no le va a dar permiso siempre. Entonces es en diferentes circunstancias que Satanás lo tentó. Dice: si no te puede traer abajo, lo haré en la siguiente ocasión. Y así es, él nunca claudica. Por eso dice el Señor que está como un león rugiente buscando a quien devorar. Seguramente el cuerpo de Jesús en ese momento, al finalizar este tiempo, este periodo de 40 días, pues estaba flaco, que pues, creo que me caería nada mal perder un poco de peso, ¿verdad? Flaco, debilitado, necesitaba ser reanimado. El hecho de estar solo por 40 días, seguramente tú y yo hemos sido reclutados en nuestros hogares por, 2 meses, y ya nos volvemos locos estando en casa en compañía. Ahora imagínate estar solo por 40 días. Entonces el solo hecho de tener la presencia de los ángeles que le servían era de gran ánimo, porque los ángeles no solamente hicieron presencia para servirle, para ayudarle, sino que lo que estoy diciendo es que le trajeron de comer, algo muy básico. Le fortalecieron en todo el hecho de estar ahí con él. En Hebreos 1:14 nos dice que los ángeles no son todos espíritus ministradores, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación.
Muchas veces tú y yo no vemos cómo ellos hacen su trabajo, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Son espíritus ministradores para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Eres tú heredero de la salvación? Cuenta con su ayuda. Entonces, Dios no dice que pongas a prueba a Dios, sino que confíes en Él. Así que aprendamos entonces de este modelo que nuestro Señor pone. No solo, Él no hizo eso solamente para modelar algo, sino para obedecer a Dios, para rescatarnos, y obviamente puso ese modelo. Aprendamos de nuestro Señor que el servicio a Él no necesariamente es cómodo, no necesariamente es seguro, pero tiene las mejores recompensas porque dependes de Dios. Dios tiene un propósito mayor del que tú y yo podemos pensar. Si estás en ese lugar donde no estás muy cómodo, si eres creyente, pues dale gracias a Dios. A veces pareciera que no sabemos a dónde vamos, no sabemos qué estamos haciendo, pero en oración pidámosle a Dios que nos enseñe su camino, que nos ayude, que nos conceda esa paz. Y pongámonos a trabajar, hermanos. El tiempo se acaba, no nada más en la predicación. El tiempo se acaba porque el Señor viene y muchos de nosotros no estamos listos. Deberíamos estar listos. Así que deja ya tu pecado. Y como dice la palabra de Dios, si tu pecado es como una ropa sucia, quítatela. Échate un bañito, cámbiate. Y estoy hablando espiritualmente. Prepárate para recibir al Señor. Acuérdate, las ropas que te vistas ahora son de trabajo. Entonces, para recibirle por cuando Él se presente. Entonces, hermano, hermana, que tengas muy buen día. Que Dios te siga bendiciendo. Bendiciones. Y terminamos con una oración. Te doy las gracias, Padre Santo, por tu palabra, que nos enseña, que nos instruye, como tú lo dijiste. Pero debemos poner atención, pero no podemos hacerlo sin tu Espíritu. Por lo tanto, Señor, concédenos perdón por no escuchar, por no atender tu palabra. Pero concédenos tu voluntad y concédenos tu poder para hacer tu voluntad. Gracias, Señor, por tu amor, por tu infinita misericordia. Ayúdanos a acercarnos a ti, porque sabemos que tenemos un Dios, un santo Señor, que nos ha amado y dio todo por nosotros. Entonces, ayúdanos a dar nosotros mismos todo, nuestras comodidades, si fueran necesarias, Señor. No sé cuál sea tu voluntad, en cualquier misión que tú nos hayas encomendado. Ayúdanos a ser fieles, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tengas buen día.